Es docente en materia de mediación y ha recibido diversas y muy variadas distinciones y galardones por su trayectoria profesional. Hablar de Juan Mejías en Valencia es hablar de mediación y de mediación en mayúsculas. Por su parte, Alejandra García García es abogada, mediadora, compañera los mediadores de Mediaicam, ¿verdad? Dirige el despacho Garea Abogados, es experta en Derecho de Familia y Sucesiones, es especialista en mediación familiar, laboral, civil y mercantil, es mediadora, como ya he dicho, de Mediaicam y articulista habitual de publicaciones jurídicas y de mediación, y yo le tengo que agradecer muchísimo a Alejandra que gracias a sus artículos pues muchas veces me doy cuenta de que las cosas son sencillas y que las personas las complicamos. Gracias, Alejandra. Gracias, Amparo. Y en tercer lugar, y no menos importante, pero él me dijo las damas primero, pues Antonio Fernández Rojo es mediador. A él le gusta presentarse así, como mediador. Es fundador y actual presidente de Soluciona Mediación, es una asociación de mediación que acaba de cumplir 18 años. Está radicada en Andalucía, en todas las provincias andaluzas y creo que además muchas veces en varios municipios de una misma provincia, con una ingente, digamos, experiencia en mediación tanto extrajudicial como intrajudicial. Antonio tiene concedida la insignia de oro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por su contribución como mediador, fundador del CERCLA. Es formador de mediadores en universidades y colegios profesionales y yo le doy la bienvenida a este colegio que yo quiero que, bueno, pues que desde hoy también lo entienda que también es un poquito suyo. Y bueno, pues para empezar a hablar de las luces y las sombras, os quiero hacer una pregunta a los tres. Así, pues como empezamos en mediación con una pregunta abierta, ¿no? Yo no os voy a decir qué os trae por aquí, pero casi, casi. ¿Por qué os interesa la mediación? Juan, por ejemplo. Bueno, pues en primer lugar quiero dedicar medio segundo a agradecer a Amparo Quintana, es un placer estar con ella aquí, y también a mis compañeros de mesa estar aquí, personas de reconocido prestigio, y a la organización de este evento por haberlo hecho y por haber contado conmigo para participar en el mismo, de lo cual me siento muy honrado. Eso es la primera cosa que quiero decir. La segunda, que ojalá que lo que vayamos a decir aquí durante el rato que estemos sirva para algo, es decir, vamos a intentar, al menos yo voy a intentar ser muy práctico desde la posición que me toca hablar un poco, y hablaré un poco desde la posición del juez que se interesa por el tema de la mediación desde hace muchos años y por qué la utiliza. Entonces, engancho directamente con la pregunta de Amparo, ¿por qué nos interesa la mediación o por qué luchamos por la mediación? Bien. Yo me empiezo a relacionar con la mediación en el año 97, no tenía ni idea de lo que era. Yo ya era juez, llevaba ya unos cuantos años como juez, y aparece ante mí el tema de la mediación, que era muy desconocido en España en aquel tiempo, ¿no? Y me fue interesando tanto que me apasionó mucho. Yo soy Aries, entonces fácilmente me apasiono por las cosas que creo que merecen la pena. Y entonces, bueno, pues me apasioné tanto que sigo apasionado con la mediación ya 23 o 24 años después de empezar con esto. Efectivamente, como dice Amparo, pues tuve la fortuna y la oportunidad de poder ser una de las personas que organizó el GEME, y entonces en España, aunque no lo hicimos aquí, lo hicimos fuera de España cuando nos invitaron otros países, y éramos en aquel momento 8, hoy somos más de 200 y pico, somos de Europa, ¿no? de los que tenemos, lo cual estamos muy orgullosos. ¿Por qué me interesó la mediación? Pues yo soy un vocacional de la judicatura, nunca quise ser otra cosa, es decir, me apasiona mi trabajo y quiero hacerlo bien, no lo siguiente, porque sé que detrás
de los conflictos que tenemos que solucionar o de las cuestiones que llegan a nuestros tribunales hay personas con problemas. Y entonces a mí la mediación me parece una forma de humanizar la justicia. Esto no es una... Este titular no es invento mío. Este titular yo se lo copio a una periodista que me hizo una entrevista hace bastantes años con motivo de un congreso de GEME que se organizó aquí en España, en el que yo tuve algo que ver en la organización. Y entonces, después de hablar conmigo durante 2 horas, ella sacó esa conclusión, puso: la mediación permite hacer justicia con rostro humano. Y me pareció tan buena la definición que desde entonces la tomo como esta fue una de las muchas cosas que yo le dije, pero ella lo destacó como lo esencial. Y es verdad. Yo creo que la justicia, si no es humana, no es nada. Si no se humaniza, no es nada. No podemos embrutecernos con el trabajo, sino que tenemos que ver que detrás de eso hay problemas, hay personas que tienen problemas y que nosotros tenemos que utilizar herramientas que podamos para resolver estos problemas. Esto me lleva a una cuestión, y es la siguiente. A veces cuando doy conferencias o charlas para abogados o para jueces o para otros profesionales jurídicos, me gusta preguntar siempre cuál piensan ustedes que es la función de los jueces. Y en muchas ocasiones los asistentes me dicen: la función de los jueces está definida en el artículo 117 de la Constitución, punto 3, que dice que los jueces deben juzgar y ejecutar lo juzgado. Bien, pues en mi opinión la respuesta no es correcta. ¿Por qué? Pues porque el artículo 117.3 de la Constitución efectivamente dice que la función jurisdiccional es una potestad exclusiva y excluyente de los jueces, solo los jueces pueden juzgar y solo pueden hacer esto. Pero además tenemos que ver otro artículo, que es el artículo 24.1 de la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales sin que se pueda producir indefensión, y eso está en el título primero. Y ahí encaja perfectamente la mediación. Es decir, nosotros como jueces no solo nos dedicamos a juzgar, esto es lo que hacemos habitualmente, pero no es lo único que hacemos. Jueces hacen también otras cosas. Y la obligación constitucional de los jueces, a mi modo de ver, es hacer tutela judicial efectiva, lo cual, insisto, lo tenemos en el artículo 24.1 de la Constitución, que es más importante que el 117, sencillamente porque está adelante y porque se refiere a los derechos de las personas. En la parte dogmática de la Constitución, mientras que la otra parte es la parte orgánica, que está al servicio de la parte dogmática. Es decir, las instituciones, los poderes, están al servicio de la garantía de los derechos y no al revés. Por lo tanto, esa es la razón por la cual yo me acerco a la mediación, descubro en esto una forma de hacer justicia, de impartir justicia que es absolutamente novedosa y diferente a la que yo había visto en la escuela judicial. Yo no estudié nada de mediación en la escuela judicial, ni muchísimo menos en la carrera, y por supuesto tampoco en las oposiciones. El mundo de la mediación lo descubrí cuando ya llevaba años como juez. Me habría gustado que me hubieran formado antes en esta materia, pero no fue así. Entonces, esa es la razón por la cual yo me aproximo a la justicia. Y para cerrar un poco mi intervención y por ser breve, permitir que mis compañeros pues también puedan manifestar su opinión sobre esto e intercambiar luego opiniones, yo diré que además de que la mediación permite hacer la justicia con nuestro humano, la mediación permite realmente resolver los conflictos y no solo atacar los litigios. Es decir, nosotros en el tribunal tenemos litigios. El litigio es la parte del conflicto que se lleva al tribunal. Y a veces los conflictos son conflictos que coinciden con el litigio, lo que llamamos conflictos puntuales, una persona que tiene un accidente de tráfico con otra a la que no ha visto ni verá o más, y a veces los conflictos son de tracto sucesivo o crónicos, es decir, conflictos de arrastre, conflictos que duran mucho tiempo. Por ejemplo, los que uno tiene con su mujer con la que se va a divorciar, o con la familia de su mujer, o en el ámbito de la empresa familiar, o con los vecinos de la finca o de la comunidad de propietarios, o con los trabajadores con los que uno está, o sea, compañeros de trabajo con los que uno está. Es decir, aquellas situaciones en las que uno convive con otras personas durante largo tiempo y necesariamente, porque el conflicto es consustancial al ser humano, surgen problemas con estas personas y entonces llega un momento en que ese conflicto se convierte en un conflicto de arrastre. Un conflicto de arrastre. Por eso, ese tipo de conflictos, que yo suelo llamar conflictos iceberg, es decir, imaginar un iceberg
donde hay una parte que se ve, la que está sobre el nivel del mar, eso sería el litigio, lo que se plantea explícitamente ante el tribunal, y luego estaría la parte que no se ve, que es todo el resto del conflicto, realmente es lo más importante, porque esa parte grande es la que sujeta a la de arriba. Si no estuviera la parte grande, la de arriba se caería. Por lo tanto, como entiendo que los jueces no estamos para poner sentencias que pongan fin al proceso, pero no resuelvan nada, sino que lo que debemos hacer es solucionar de verdad los conflictos, hay cierto tipo de conflictos, por ejemplo, estos, los conflictos iceberg, que precisan una herramienta diferente al procedimiento judicial tradicional, al juicio, y por esa razón yo me aproximo a la mediación y la utilizo siempre que puedo, derivando a mediación, porque nosotros no hacemos la mediación, no porque no podamos hacerla, sino porque o no tengamos capacidad de hacerla, sino porque es una función que deben hacer otros profesionales que son expertos en eso, como los letrados, por ejemplo, u otras profesiones jurídicas que tienen la habilidad o la habilitación para ello. Y con esto yo creo que debo acabar mi primera intervención diciendo dos titulares, diciendo que la mediación permite hacer la justicia con rostro humano y además que la mediación permite que la justicia sea sostenible, porque la mediación no se hace para reducir el trabajo del tribunal, no se hace para eso, se hace para hacer mejor tutela judicial, pero tiene como efecto colateral beneficioso, efectivamente, la utilización óptima de los recursos del tribunal para lo que es necesario. Muchas veces vemos pleitos que no entendemos cómo han llegado ahí, por la cuantía tan ínfima o por otras cuestiones, o por cuestiones en las que nosotros no vamos a poder resolver. No podemos dar soluciones legales a problemas emocionales. Cuando una pareja tiene una mala relación personal y se está divorciando, o hay unos hijos que están intentando hacer la herencia de sus padres y se llevan mal, en realidad tienen un problema emocional, no un problema legal. Porque si tuvieran un problema legal, no irían, o económico, no irían al tribunal. Para dividir una herencia no hace falta ir al tribunal. Hay que ir al notario y luego hay que ir a comer y punto. Si uno decide ir al tribunal es porque decide ese escenario. Cuando uno quiere boxear con otro, sube a un ring de boxeo. Si quiere jugar con un campo de box. El hecho de elegir el tribunal para dilucidar ese conflicto ya da lugar a pensar que tienen un conflicto más profundo, un conflicto iceberg, un conflicto emocional. Y los tribunales no podemos dar soluciones emocionales, damos soluciones legales. Por eso debemos recurrir muchas veces a la mediación. Y eso hace, el uso de la mediación hace que nuestra justicia pueda ser sostenible. Eso es lo que yo quiero decir. No quiero tampoco agotar mis intervenciones en esta primera intervención, en esta primera vez que intervengo. Por lo tanto, pues yo creo que con esto planteo un poco las cosas que yo me gustaría que se trataran. Muchas gracias, Amparo. Nada, muchas gracias a ti, Juan. Ya nos has iluminado sobre algunas de las luces, ¿no?, de la mediación. Y Alejandra, ¿por qué le interesa la mediación? Buenos días a todos. Yo, haciendo un chascarrillo jurídico, aprovechando que estamos entre compañeros prácticamente, me adhiero a las palabras de mi compañero de mesa, Juan, en el sentido de agradecer, por supuesto, el que habéis contado conmigo para intervenir en esta conferencia o mesa redonda dentro de la Semana de la Mediación del Colegio de Abogados, y, por supuesto, agradecer los excelentes compañeros que tengo conmigo, que es un placer aprender con ellos. En cuanto a por qué me gusta la mediación, pues yo llegué a la mediación un poco por casualidad, realmente. Después de 20 años de ejercicio profesional, dedicada fundamentalmente a familia y sucesiones, siempre he sido muy negociadora. He intentado llegar al acuerdo en todo momento, incluso en la propia puerta antes de entrar a sala, porque considero que para los clientes, como bien decía Juan, en este tipo de materias el conflicto no es jurídico, es un conflicto emocional. Y además un conflicto emocional que en el caso de las separaciones y divorcios tiene una trascendencia fundamental con los niños, que son los grandes olvidados en los procedimientos judiciales. No porque por parte de los jueces o por parte del Ministerio Fiscal no se tenga en consideración su situación, sino porque la solución que se da al problema se queda, como dice él, en la punta del iceberg. No llega a profundizar en el problema familiar o en el conflicto familiar, y aunque hay una resolución judicial
o un convenio regulador que resuelve lo que es la parte de arriba, o sea, cómo se hacen las entregas, qué días se hacen, qué contribución económica, no llega a resolver todo lo que hay detrás. Sin embargo, cuando descubrí por accidente la mediación, como consecuencia de un cambio de mi carrera profesional, un cambio de bufete, formé mi bufete propio y vi que había un curso en el colegio de mediación familiar y lo quise hacer como complemento a mi formación previa profesional en el mundo del derecho de familia y sucesiones, y descubrí un mundo apasionante. Y desde ese momento soy una acérrima defensora de la mediación porque creo precisamente que resuelve ese conflicto interno, ese conflicto emocional, y permite que la familia avance en el futuro, no como familia como estaba concebida antes, pero sí como una unidad familiar, teniendo en consideración a los niños, o en su caso, en las herencias, por ejemplo, una familia que ha sido piña toda su vida, esa ruptura provocada por una cuestión económica que además no puede, muchas veces no tiene ni trascendencia. Yo, aparte de ser abogada y mediadora, soy contadora partidora. Me he encontrado cosas sorprendentes. O sea, he llegado a ver familias que han roto la relación entre hermanos porque en el testamento se había establecido un legado a favor de la mayor de los hijos de la tumba. Todo ello porque resultaba que en el cementerio solo se podía poner un único titular y el padre dijo, bueno, pues la mayor la pongo y ya está. Bueno, pues se rompió una relación de 5 hermanos y nunca jamás volvieron a retomar el contacto por una cosa tan ridícula como esa. O otro que tuve entre primos por un cuadro, que el día que yo vi el cuadro, de verdad, o sea, era un cuadro que no tenía ningún valor, lo llevaron a tasar, creo que el valor eran 1.000 euros, una cosa así, pero era un cuadro de como de un payaso, un bodegón, bueno, no tenía mayor repercusión y rompió una familia. Entonces, todos esos casos o situaciones, si hubieran acudido a mediación, probablemente se habrían resuelto de otra manera muy, muy diferente. Y por eso es la confianza que tengo en la mediación, la labor que hago desde mi modesta participación de dar a conocer la mediación, porque creo que es fundamental que se conozca. Y la base, para mí, en el desarrollo de la mediación a futuro, pasa porque en los colegios se empiece a trabajar el tema de la mediación intraescolar entre compañeros para que aprendan a solucionar los conflictos de otra manera. Y si partimos de esa base, conseguiremos que dentro de 10, 15 años, en el mundo del día a día, la mediación esté muchísimo más implantada. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra, por tus palabras. Antonio, ¿qué te trae por aquí? Bueno, hola, buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias al Colegio de Abogados. Ya tuve ocasión hace unos años de colaborar con vosotros en unos temas de curso de formación. Por supuesto, mi amiga Amparo me ha presentado como viejos amigos que somos. Y darle las gracias por tener la oportunidad de compartir esta mesa con Alejandra y con Juan, ¿no? ¿Por qué me interesa la mediación? Pues yo voy a contar simplemente. Lo que ha pagado la factura de mi casa y los colegios de mis hijos es un banco. Profesionalmente provengo de ahí, pero además trabajaba también como asesor de negociación colectiva en un sindicato, con temas de balances, etc. Y tuve la ocasión en el año 98 de asistir a unas negociaciones con una multinacional con un expediente de regulación de empleo, y cuando yo me vi allí con mucha gente en una parte de una mesa negociando de una manera que os podéis imaginar, muy posicional, muy radical, muy luchadora, y por el otro lado me encontré con 3 señores que nos estaban dando una lección de cómo negociar, que yo digo, esto lo tengo yo que aprender, porque nos están dando por todas partes. Cuando averigüé que era un equipo que venía de Cataluña, pero que acababan de hacer unos cursos de negociación y de mediación en Londres. Y entonces dije, yo de esto no sé nada, con toda la experiencia que yo tengo atrasada de temas de negociación, pero esto es un paradigma nuevo que tengo que conocerlo. Y a partir de ahí, pues empecé a estudiar, empecé a trabajar con temas de mediación, y como sabéis todos los que habéis llegado a la mediación, esto nos engancha, nos enamora y nos transforma. Con lo cual, al día de hoy,
con todo el historial que después hablaremos, pues yo digo que de mediador no se trabaja, de mediador no se está, no se tiene un horario. Quienes llegamos a la mediación al final nos convertimos de alguna manera en el ser mediador, en todas las horas del día, para todas las circunstancias. Con lo cual, pues te transforma personal y humanamente y en todos los aspectos profesionales que tenga alrededor. Llevo, pues creo que este mes hago 22 años de mi primera mediación, que era un conflicto del convenio de hostelería de la Costa del Sol. Y desde entonces pues han ocurrido muchas cosas, muchos avatares, muchos horizontes legislativos, administrativos, etcétera, que nos han ido dando esperanzas, empujones, marcha atrás. Hemos recorrido todas las luces y todas las sombras. Pero para mí hubo un momento en que no había marcha atrás. Y lo quiero reseñar. Tuve ocasión de participar en una clausura de unos cursos de mediación que se habían hecho en un barrio que os sonará, que es probablemente el más conflictivo de toda Europa, que es el de las 3.000 viviendas de Sevilla. Para los que no lo conozcan, el taxista que me llevaba le tuve que engañar y decirle dónde íbamos cuando llevábamos un par de semáforos. Y ya no había manera de echarme abajo, porque si no, no quería llevarme allí. Donde había unos chavales acostumbrados a oír disparos. Pues estos chavales se le ven con sus madres fundamentalmente. Habían hecho un sistema de mediación, de cultura de mediación, de paz, donde más se necesitaba esa cultura y en ese nivel, y habían compuesto las bulerías de la mediación. ¿Os podéis imaginar lo que era esta juventud bailando por bulería, cantándole a la mediación y contándonos sus experiencias, tanto sus familias como los chavales? Con lo cual, cualquier inconveniente, cualquier obstáculo que en otros ámbitos de la mediación haya podido tener, pues cada vez que me viene la moral un poquillo abajo, los recuerdo a ellos y digo, esto funciona, esto sirve, esto resuelve conflictos, esto ayuda a la cultura de paz donde más se necesita. Y esa experiencia para mí fue vital. Así que en esto seguimos. Ahora ya estoy con la jubilación anticipada y estoy dirigiendo la asociación, o presidiéndola más que dirigiéndola, y estamos implicados en un montón de temas. Seguimos implicados en mediación, empezamos con lo laboral, familiar, vecinal, mercantil, penal, justicia restaurativa, con lo cual pues estamos metidos en todos los ámbitos de mediación en el día a día. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Los tres coincidís, ¿verdad?, en que la mediación tiene numerosas bondades. Alguien ha dicho que también transforma a las personas, ¿no? Y de alguna forma, incluso los que no habéis sido tan explícitos, también lo habéis dejado entrever, ¿verdad? Mi siguiente pregunta para los tres es, si tiene tantísimas bondades, ¿por qué no ha calado todavía tanto en la sociedad como nos gustaría que calara? Por ejemplo, Juan. Bueno, yo creo que porque se desconoce. Uh-huh. Es decir, algo que se desconoce no se puede amar ni odiar. Sencillamente se desconoce. Y el género humano, no me refiero a nosotros en España, sino al género humano en el mundo y en todos los tiempos, muchas veces desprecia lo que desconoce o lo que ignora. Eso ya fue incluso motivo de un fantástico verso de Antonio Machado, ¿no? Entonces, esta es una mala costumbre. Es decir, rechazar aquello que ignoras o despreciar aquello que ignoras sencillamente porque no lo conoces. Yo creo que
cualquier cosa que realmente vale la pena cuesta mucho, es decir, nada que valga la pena es fácil en la vida, creo yo. Y yo creo que como la mediación vale la pena, pues es difícil instaurarla, porque se desconoce mucho. Yo podría contar 1000 anécdotas y ayer cuando tuvimos una reunión preparatoria para esto, pues estábamos comentando algunas de muchos profesionales, muchos compañeros incluso, jueces, en cursos que he tenido la oportunidad de dar, que tenían una opinión o pensaban que, y cuando acababan el curso, que duraba 3 días, pues tenían una opinión absolutamente diferente. Decían, pues si yo esto lo hubiera sabido, si yo esto lo hubiera sabido. Vale. Entonces, esta es la clave. La clave es hacer llegar ese mensaje con claridad, distinguiéndolo de otras cosas, porque se suele mezclar mucho los medios de negociación que existen entre sí, pero que se confunden incluso con otros sistemas que son heterocompositivos, que son sistemas como el arbitraje. Todavía se confunde muchas veces el arbitraje con la mediación, o se confunde la mediación con la negociación o con la conciliación, que son mecanismos útiles, igual que el arbitraje. Todos son útiles si se utilizan bien, es decir, un cuchillo no es ni bueno ni malo. Si sirve para pelar una pera, es bueno. Si sirve para matar a otro, es malo. Depende del uso que se dé a las cosas. Por lo tanto, yo creo que hacer una labor de pedagogía para explicar, para enseñar, para mostrar qué es exactamente la mediación y qué no es la mediación y qué ventajas tiene. Efectivamente, como decís en el título de mesa, luces y sombras de la mediación. Tendrá sus sombras, pero quizá yo, que estoy muy apasionado por esto, solo le veo luces, ¿no? O quizá le veo luces porque las sombras las veo en otros sitios. Entonces, yo creo que hemos evolucionado mucho. Es decir, yo puedo contaros qué es lo que yo veía cuando yo empiezo con esto de la mediación hace 24 años. Pues lo que veía era mucha hostilidad alrededor. Es decir, yo me acuerdo cuando yo daba mi primer curso que di para jueces en mediación, fue hace 24 años, me miraban muy mal, mis colegas, muy mal. Es decir, como diciendo, eso que estás contando, pero lo mismo me pasaba cuando daba el curso para los abogados, o para los notarios, o para los procuradores, es decir, o para los graduados, es decir, era algo que no, eso ya no ocurre. Es decir, ya no tenemos la oposición frontal de nadie, porque ya han entendido que esto de la mediación va con la cultura de la paz y nadie puede ser contrario a eso. Bien, una cosa es eso y otra cosa es el silencio o la apatía frente a algo. Es decir, no tenemos ya oposición frontal, pero sí tenemos una actitud apática o una actitud muy pasiva en determinadas profesiones, entre las que yo señalo la mía, que es en la que estoy, que cada vez es menor esa situación de apatía, pero que yo os contaré una anécdota para terminar. Yo soy un poquito pesado, quizá por mi signo del zodíaco. Y cuando llego a la cafetería todos los días, ahora más complicado por el tema del COVID, pero cuando voy a la cafetería todos los días y me encuentro con compañeros y compañeras tomando café, después de decirles buenos días, ¿cómo estás? Le pregunto, ¿has derivado? Si no, dime lo que necesitas, porque yo te lo voy a contar. O sea, yo yo soy el delegado de mediación del Consejo en Valencia, o sea, cargo que no me reporta, pero simplemente te ayudo a lo que tú quieras, te digo, te envío los modelos, te ayudo a lo que tú quieras. Y esa es la labor. Entonces yo creo que ahora estamos mejor que antes. Desearía yo que estuviéramos mejor, pero bueno, vamos en el camino, yo creo, y es una cosa que conseguiremos más tarde o más temprano. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y Alejandra, recojo la pregunta, ¿no? Tantas bondades de la mediación, que a tu juicio, ¿qué es lo que ocurre para que, la ciudadanía, pues todavía en algunas ocasiones no se entere de que existe la mediación? Bueno, pues recogiendo también las palabras de Juan, el desconocimiento es evidente.
como dice él, entre los jueces, entre los propios jueces hay ese desconocimiento, pero es que también entre los compañeros abogados existe ese desconocimiento. A mí me ha ocurrido muchísimas veces el plantearle a un compañero en una negociación que se nos ha enquistado, porque evidentemente el tema personal es tan potente que no hay forma de romper eso, y después de tantos años y después de entrar en el mundo de la mediación soy consciente de que por mucho que tengamos una sentencia, tenemos una sentencia estupenda, maravillosa, pero realmente no se va a resolver una situación de base. Les he planteado la posibilidad de acudir a mediación. No, es que yo no quiero que nadie me resuelva a mí. Vamos a ver, no, es que una mediación son ellos los que van a resolver. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos para acompañar, precisamente porque ese desconocimiento que hay de cómo funciona la mediación, de las características intrínsecas a la mediación, hacen que los compañeros la miren de manera reticente como una pérdida de posibilidades de cliente o de capacidad económica, cuando la realidad es que, primero, por nuestro propio código deontológico de la abogacía española y del Colegio de Abogados de Madrid, en nuestro caso, estamos obligados a dar la mejor solución al cliente para la cuestión que nos plantea. Yo, desde que empecé con la mediación, cuando hago todo el recorrido de, pues podemos hacerlo de mutuo acuerdo, podemos hacerlo contencioso. Existe la mediación que consiste, les hago una pequeña sesión informativa con las matices de en qué consiste la mediación para que tengan la oportunidad de optar por cualquiera de esas opciones. Luego, que el cliente se decanta por una o por otra, ya ahí no puedes hacer más. Pero más de una vez les he mandado mediación y luego han venido a agradecerme, gracias por haberme mandado a mediación, no sabía lo que era esto me ha arreglado el problema, sobre todo cuando hay esa relación personal en el problema, que puede ser una pareja, puede ser una herencia, puede ser una comunidad de propietarios entre vecinos, que también me ha ocurrido, he derivado a mediación. Han pasado un montón de clientes en los cuales han descubierto la mediación como un sistema alternativo para resolver sus problemas. Este desconocimiento entre los compañeros creo que es fundamental trabajarlo también desde el colegio. Desde Mediacam se hace una labor especialísima y súper potente, pero es verdad que todavía no cala. Y de ahí yo creo mi pequeño granito de arena es en esas colaboraciones que tengo con medios jurídicos y de prensa, el hacer visible la mediación como una forma más rápida y económica no solo a nivel de dinero, sino económica a nivel emocional, que es lo fundamental para resolver los conflictos de todo tipo y naturaleza. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Antonio. En primer lugar, que suscribo cada una de las palabras que han dicho Alejandra y Juan. Totalmente. Yo quisiera alejarme del análisis desde el punto de vista de los jueces y de los abogados. Y voy a mencionar dos cosas diferentes. Uno, criterios, cuestiones que afectan a la ciudadanía en general. Y dos, por la propia actividad de los mediadores. Con respecto a la ciudadanía, nosotros acabamos de hacer un estudio de la mediación familiar en la provincia de Málaga. Y hemos hecho una encuesta donde hemos dirigido a la ciudadanía, pues hemos obtenido 1.067 respuestas y hemos tenido un poco de motivos de acercamiento a la ciudadanía, perfiles de que si conocen la mediación, y realmente los resultados, pues a lo mejor es porque la muestra no ha estado bien diseñada, o nos parece que han sido bastante positivos, más de lo que nosotros nos esperábamos. Y hemos visto que el perfil de lo que hemos obtenido, de quién le interesa la mediación, es mujeres, mujeres de 30 a 46 años, nos ha salido 46 años y pico, 47 años, casadas, profesionales y hasta con cierto nivel de estudios, de gente que le interesa la mediación. Y en cuanto a los motivos de que le podrían interesar la mediación, sobre todo estoy hablando de la familiar, que es la mayoritaria, es el tema de las relaciones con los hijos, con las exparejas. Básicamente era el motivo fundamental, más que otros.
una exposición de motivos que le podían interesar. Ese es el perfil mayoritario que hemos tenido. Después me quiero referir en general a un estudio que se hizo en Estados Unidos por Bernard Mayer, en un libro denso que era Más allá de la neutralidad, que supongo que conoceréis, y hablaba de algunos problemas de análisis después de 25 años de mediación en Estados Unidos, y los mismos problemas y dificultades se repiten en España. Es decir, la gente no se ve a sí misma metida en un conflicto, cree que el problema es de otro, no siempre quieren resolver el tema, quieren ganar, sospecha sobre los consejos, sobre el poder, al final la gente lo que quiere es alguien con sabiduría que venga y le resuelva el problema. El acercamiento a la mediación ciertamente un poco superficial, y no tienen claro a qué le estamos ofreciendo, qué beneficios reales tiene para sacarlos de su punto de dolor. ¿Qué significa? Que la gente no acude de buena gana a mediación. De forma natural no se acude a mediación, o se les ordena o se les persuade. Básicamente, de inicio no se da ese perfil. Y en esto paso a la segunda consideración, los mediadores. Los mediadores, a lo mejor hemos empezado la casa por la ventana, por el tejado, en el sentido de que esperamos mucho de que alguien nos derive mediaciones, nos inunden de mediaciones los despachos, nos lo manden los jueces a troche y moche. Y entonces nos damos cuenta que tenemos un magnífico servicio. Nosotros somos unos creyentes de esta religión, somos unos convencidos, somos unos apóstoles, y no entendemos cómo la gente no descubre los beneficios y milagros de la magia de la mediación. No lo llegamos a entender. Con lo cual nos encontramos con un servicio que tiene unos excelentes beneficios que nosotros percibimos, pero que no tiene demanda. Bien, ¿y cómo se hace la demanda? Pues lo que ocurre es que estamos esperando que la gente nos llegue a los despachos. Nos falta salir a la calle. Hay que ir donde la mediación se necesita, en los barrios, en las asociaciones, donde está la gente con unos núcleos. Nosotros hemos ese marketing, digamos, exploratorio, donde nosotros nos acercamos a donde están los mediadores. No son los mediados los que se van a acercar a los mediadores si los mediadores no nos acercamos a las casas, a las empresas o a donde están los posibles mediados. Si nosotros les preguntamos, voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos unas tardes de mediación con esa orientación y vinieron, por ejemplo, una representación de las empresas chinas y nos sorprendieron diciéndonos: nosotros no queremos pisar un juzgado ni en pintura, todo queremos resolverlo porque va en nuestra tradición, en nuestra propia cultura. Voy a poner otro ejemplo con temas de inmigración, en este caso eran de Marruecos. Es decir, no nos esperéis a nosotros en una mediación familiar para un problema de pareja. Nosotros ya tenemos nuestro tema religioso para resolverlo, pero sí para resolver problemas con nuestros hijos que han nacido en España o se han criado en España, que tienen 15 o 16 años y ya no tienen nuestra tradición cultural. Pues estas informaciones nos las dan ellos directamente. No lo ven porque hemos procurado verlos cara a cara. Es decir, son los mediados los que nos indican por dónde tenemos que ir. Y nosotros somos los que tenemos que ir a escucharlos a sus casas. Tenemos que salir a la calle y salir de los despachos. Y en esto, pues, el problema es de los mediadores, empezando por nosotros mismos, claro. No quiero alargarme más, mujer.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Vamos a ver, el día 15 de diciembre pasado, creo que casi todo el mundo que está hoy viéndoos, pues ya lo sabe, por supuesto, se aprobó el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, un anteproyecto que viene a sustituir de alguna forma o de todas las formas a otro anterior, ¿no?, de fomento de la mediación, elaborado por el Ministerio hace un poco de tiempo más atrás. En este anteproyecto, que lo que quiere, bueno, pues evidentemente pues es para dar eficiencia al Servicio Público de la Justicia, según dice su titular, según dice su rótulo, ¿verdad? Se habla muchísimo ahí de los métodos alternativos y adecuados, porque unas veces dice alternativos, otras veces adecuados, de resolución de conflictos. También se habla de la mediación. ¿Creéis que puede potenciar la mediación a través de iniciativas como este anteproyecto? ¿Cuál es vuestra opinión? Juan. Bueno, vamos a ver. Por centrar la cuestión, yo creo que siempre está bien que se legisle sobre mediación y que se ponga el foco en la mediación. Eso de por sí es bueno. Como decía Camilo José Cela, que a mí me encantaba, decía, lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, es decir, lo importante es que se regule esto. Siempre se puede regular mejor o peor, pero bueno, ya es importante que se tome en consideración, es decir, que se tome como una cosa que se vincula con la justicia. Eficiencia procesal y la mediación está ahí. Bien, luego se entiende que es una medida de eficiencia procesal y eso es un aspecto positivo. Eso es una luz del anteproyecto. Pero luego hay cosas que se podrían mejorar. Se podrían mejorar. No sé si calificarlo como una sombra o como una luz más tenue o cómo, pero sin hacer una crítica. Y lo que voy a decir ahora no es, es en el sentido de intentar mejorar esto, ¿no? Mejorarla, porque esto es todavía un anteproyecto, falta el proyecto y falta el trámite parlamentario, donde está precisamente justo para incorporar mejoras que se realicen en el propio seno del propio gobierno, porque aún no se ha asumido como proyecto de ley, y luego en el trámite parlamentario, donde hay una representación de todos los ciudadanos que está ahí, y por lo tanto todas las sensibilidades deben recogerse. ¿Qué es lo que creo que podría mejorarse o quizá podría mejorarse? Pues quizá mezclar en un totum revolutum todos los métodos adecuados de resolución de los conflictos. A mí tampoco me gusta llamar alternativos. Esto ya hace mucho tiempo que lo dejamos aparcado porque nosotros defendemos la mediación intrajudicial desde GEME y también la extrajudicial, pero la intrajudicial, por supuesto, la que yo practico es la intrajudicial. Yo derivo bastante a mediación. Entonces, no es un método alternativo a la justicia, sino es la justicia misma. Lo que es un método diferente a la justicia adversarial, pero sigue siendo justicia, por supuesto, está dentro del artículo 24 de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué es lo que me parece un poco, digamos, mejorable? Pues hombre, mezclar todos los métodos de solución de los conflictos como si fueran algo parecido, pues, que es lo que hace el anteproyecto, pues quizá podría corregirse, porque la mediación es una cosa diferente a la conciliación o a la negociación, otras cosas. A mí lo que me da un poco de miedo es que se haya regulado como un requisito procesal, que eso, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, el tema si es bueno o no es bueno hacer obligatoria la sesión informativa, aquí ni siquiera se habla de sesión informativa, sino de cualquier método de negociación. Es decir, verificar que ha habido, antes de ir al proceso, se ha agotado para que la vía judicial no sea utilizada como el primer escalón, sino como el último, la idea la compro. La idea me parece bien. Otra cosa es cómo se lleva a cabo. Cómo se lleva a cabo. Porque si no se lleva a cabo bien esta idea fantástica, que yo comparto, pero si no se lleva a cabo bien, podemos caer en lo que era la conciliación antes de la ley del 2000, que yo ya era juez entonces y la aplicaba. Entonces, era un puro trámite, hasta el punto de que se quedó absolutamente obsoleta e inaplicable porque
yo recuerdo la primera curso de resolución de conflictos, resolución que le llamábamos entonces alternativa, el año 97, donde hablábamos de la mediación, pues le encargué a uno de los ponentes que me dijera cuánto tiempo se tardaba en hacer una conciliación, y se tardaba 3 minutos, o sea, lo que se tarda en apuntar el nombre y apellido de la gente, porque realmente era un trámite. Entonces, claro, si convertimos la mediación en un trámite, no estamos haciendo nada a favor de la mediación, sino más bien lo contrario. Por lo tanto, ¿eso significa que haya que suprimir la obligatoriedad? No, no digo eso. Lo que quiero decir es que hay que ver muy bien cómo se hace, o sea, que no sea, póngame usted aquí el sellito, de cualquier manera que usted intentó negociar, da igual que haya sido negociación, conciliación, me pone usted el sellito, yo ya voy con el sellito, se lo presento al juez y ya mi demanda se puede admitir. Si eso es lo que vamos a conseguir, yo creo que estamos yendo para atrás. Otra cosa es establecer, como hacía el anteproyecto anterior, la anteproyecto de impulso a la mediación, una serie de materias, lo que se llama la obligatoriedad mitigada, una serie de materias en las que era obligatorio ir a mediación, solo a mediación, no hablaba de otras cosas. ¿Y qué materias son? Pues las que he definido antes como conflicto iceberg. Es decir, aquellas materias que tienen un contenido emocional más que un contenido legal o económico. Por ejemplo, división de gananciales, reparto de herencias, problemas familiares de vecinos, problemas de ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, esa regulación no es la que tenemos ahora, se ha abandonado un poco, y eso me da un poco de miedo, porque yo creo que el trabajo que se hizo con la anterior anteproyecto, pues quizá algo podría salvarse e incorporarse a la nueva regulación. Yo creo que, ¿cómo quedarán las derivaciones a partir de ahora? Bueno, las derivaciones van a quedar, yo voy a seguir derivando igual. Es decir, yo derivaba antes de la ley del 12, derivo con la ley del 12, y si se deroga la ley del 12, seguiré derogando. ¿Por qué? Porque quien me habilita para derogar no es la ley del 12, sino es el propio artículo 24.1 de la Constitución. Por lo tanto, como decía muy bien Antonio, las personas cuando van al tribunal no van a que se les dé la razón o a que se imparta justicia. Perdón, no van a que se imparta justicia, sino a que se les dé la razón, van a ganar. Y nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y cambiar el póker, que es la jugada de póker que supone, o el juego del póker, que es lo que significa un juicio, básicamente. Tú tienes tus cartas, el otro tiene las suyas, le pones cara de póker porque le quieres ganar, y le quieres ganar para que el otro pierda. Un juego de carácter competitivo. Mientras que la mediación es otra cosa, jugamos a otra cosa. Montamos un puzzle o un rompecabezas, ponemos piezas boca arriba, organizamos todo el puzzle, y cuando hemos conseguido el puzzle montado, ¿quién ha ganado? Los dos. ¿Quién ha vencido? Los dos. ¿Quién ha perdido? Ninguno. ¿Por qué? Porque es un juego cooperativo. El objetivo en el primer caso excluye la victoria de uno, excluye la del otro, mientras que en el segundo caso la victoria del uno incluye la del otro. Bien, a eso tenemos que ir. A eso tenemos que ir, porque a eso me refería con lo de justicia sostenible. Yo, por cerrar el argumento y contestar lo que me dice Amparo, creo que la regulación de la mediación en el nuevo anteproyecto es un paso a valorar positivamente, pero que es manifiestamente mejorable, en mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. ¿Y Alejandra qué opina? ¿Puede Estoy potenciar la completamente de mediación? acuerdo. Perdón, Amparo. Nada. Estoy completamente de acuerdo con Juan, sobre todo en la cuestión de que va a quedar como un trámite como el SMAC. O sea, el SMAC todos lo conocemos, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. ¿Y en qué se ha convertido? En presento la papeleta, hago el paripé y bueno, sí, es cierto que hay ocasiones en las que se llega a un acuerdo, pero es que ese acuerdo muchas veces viene de una negociación previa entre las partes. La mediación no tiene nada que ver con eso. No se puede dejar en un mero trámite de acudir a una sesión informativa que no va a tener ningún tipo de repercusión, sobre todo porque no se está especificando o diferenciando cada uno de los sistemas de resolución de conflictos que existen. No es lo mismo una conciliación, sirve para unas cosas, no es lo mismo un arbitraje, que sirve para otras, y muchísimo menos es una mediación, igual que al resto, porque sirve para otras cosas como, por ejemplo, lo que hablábamos antes, el tema familiar, el conflicto interno emocional que solo se va a poder resolver o se va a tratar de resolver o mejorar en mediación. En este caso, yo estoy de acuerdo con Juan en que quizá algunas materias sí que necesitarían esa obligatoriedad, y perdonadme, ahora entraré a valorar esta cuestión de la sesión informativa.
porque con el tema de la voluntariedad pasa un poco con aquellas virtudes que a la vez son defectos. Por ejemplo, la sinceridad es una virtud maravillosa, pero en ocasiones una brutal sinceridad puede llegar a ser un defecto también muy gordo. Pues en el caso de la mediación, esa voluntariedad, que es su gran aliciente o representante, muestra determinante en qué consiste la mediación, viene también a ser su lastre. Es decir, yo no puedo imponerte que vayas a mediación porque es voluntaria. Y precisamente esa imposición es la que quizá daría a conocer la mediación. Yo lo pongo en la mesa para que podamos debatir sobre ello, porque considero que el tema de la voluntariedad es fundamental para que las partes sean libres y se encuentren cómodas dentro del proceso flexible que es la mediación, pero esa sesión informativa creo que es necesaria que de alguna manera sea obligatoria. En este sentido, yo recuerdo en Málaga, en un juzgado que no voy a decir cuál es, nos dijeron que teníamos que ir a mediación en un divorcio. Y preguntamos los abogados que si era obligatoria y nos dijeron no, pero sí. O sea, como dándonos a entender que su señoría, si no ibas a mediación, lo iba a tener muy en cuenta de cara al dictado de la sentencia. Y efectivamente fue así. Acudieron a mediación, llegaron a un acuerdo más o menos general, pero luego no conseguimos plasmarlo concretamente en el proceso, en un convenio regulador, y acabamos en el tribunal. Y la bronca del juez no os la quiero contar. O sea que es una forma de tienes que ir a mediación, pero no tienes que ir a mediación. Yo lo dejo en la mesa para que lo comentemos entre todos y se valore. Estupendo, Alejandra. Creo que todos sabemos a qué juzgado te refieres. Bueno, Antonio, pues háblanos de tu opinión sobre el anteproyecto y si es una espada, es ponernos la espada como para nombrarnos caballeros de la mediación, o bien es la espada para cortarnos la cabeza. No, mujer. No, puede ser un trampolín, puede ser un trampolín. Y nosotros somos optimistas, pero vamos, antes de lo que contestar a la pregunta directa sobre el anteproyecto que tenemos, sí. Subrayo dos cosas que ha dicho Juan sobre el tema de las materias, que lo enlazo con lo que acaba de decir Alejandra. Yo tengo entendido, y Juan me podrá corregir, que por ejemplo en Francia los jueces entregan un díptico o entregaban con unas tijeras abajo donde las partes y sus abogados tenían que explicar si aceptaban o no aceptaban la mediación y por qué motivos. Simplemente el que ya recibieran ese díptico explicándole los beneficios de la mediación y que ya sabían que iban a tener que explicar por qué no iban, si es que porque no confiaban o porque no sabían lo que era, ya era suficiente. Y sobre todo en determinadas materias. Lo del póker me ha hecho gracia porque un amigo abogado decía, tengo una profesión donde me enfrento a otro señor que ha estudiado lo mismo que yo y tengo frente a otro señor que tiene que decir que yo soy más listo o el otro es más listo que yo para ganar el caso. Y engancho con lo que acaba de decir Alejandra, lo del no, pero sí. El caso de Málaga, sabéis, el mediador, el juez que es, y nosotros, pues como hemos sido los mediadores que lo hacíamos, pues lo reconocemos perfectamente. Cuando los abogados saben de qué pata cojea un juez, pues porque este señor o señora muy propenso a la custodia compartida, este señor para la mediación, este señor para esto, pues ya se cuidan previamente de no ir desnudos a ese juzgado. Bien, ahora con respecto al tema del anteproyecto. Yo ya he escuchado por ahí que le llaman el anteproyecto de la ley Burofax. Yo lo he bautizado como el anteproyecto UME, por aquello de que está tan de moda la unidad militar de emergencia para quitar nieve de Madrid, pues sería
unidades mediadoras de emergencia ante los atascos de los juzgados, porque más bien parece indicar que van por ahí intenciones, y además el propio texto del anteproyecto lo confiesa. Al ponerlo como requisito de procedibilidad, o la sesión informativa previa como obligatoria, como estaba contemplado, lo que hace es crear, desde el punto de vista de los mediadores, es crear un mercado. Ya hay una necesidad. Los abogados tienen una necesidad que tienen que cumplimentar, y está en nuestras manos como mediadores qué respuesta le vamos a dar a esa necesidad de tener que justificar. Y depende de cómo respondamos las administraciones y cómo respondamos los mediadores, pues si se hace bien o no se hace bien. Si lo hacemos y entra la picaresca española, pues convertiremos esto, yo que vengo del mundo laboral, en la parte de mediación laboral del SEMAC, pues eso, para poder poner sellos. Y si estamos compartiendo despachos y yo tengo un caso y el de la puerta de al lado pues tiene el curso de las 100 horas, pues ponme aquí de que he intentado hacer la mediación y que haya ya casi un formulario estándar. Ahora, con respecto al contenido del anteproyecto, no voy a perder la oportunidad de subrayar algunas de las primeras impresiones que nos ha dado. La primera, hay un papel protagonista para los colegios profesionales. Nosotros en Málaga hemos podido colaborar porque en su día, hace unos años, cuando iniciamos las mediaciones intrajudiciales, digamos que caminábamos de espalda asociaciones por un lado y colegios profesionales por otro, de cara a la mediación intrajudicial, y conseguimos hacer una colaboración íntima, estrecha, fructífera, y por supuesto no somos enemigos asociaciones y colegios profesionales. Tenemos mucho campo para colaborar, pero colegios profesionales y fundamentalmente los jurídicos recuperan un papel importantísimo. Segundo, hay una cuestión que nos preocupa desde el punto de vista del mediador. El centro de gravedad que está en las partes, con todos sus significados emocionales, en las propias partes, se va a desplazar a los terceros intervinientes, con la figura del conciliador, de la oferta no vinculante y de la opinión de expertos. Ese centro de gravedad pasa a ese tercero, como lo haga. ¿Qué ocurre? Que yo empecé a considerarme mediador cuando en una mediación no eran capaces las partes saber de cuál era mi origen profesional. A mí me enseñaron en mediación que lo primero que tenía que hacer era quitarme la chaqueta de mi origen profesional. Y parece que el anteproyecto apuesta por lo primero que tenemos que presentar es qué uniformes llevamos y cuántos galones tenemos en la hombrera para acreditar que podemos intervenir. Otro riesgo es la posible parcelación, voy a llamarlo así, de la mediación. Yo vengo de un campo, pero yo he hecho mediaciones en todos los campos, en todos. Y si me entero de lo que están diciendo, básicamente, si no me hablan en chino, he entrado en todo tipo de mediaciones. Pues el anteproyecto parece que puede orientar que por la vía de los colegios las mediaciones urbanísticas vayan al colegio de arquitectos, las mediaciones mercantiles vayan a las cámaras de comercio, las mediaciones familiares a abogados y psicólogos, las mediaciones vecinales al colegio de administradores de fincas. Y ahí hay pues, intereses, y esto no queda claro. Hay una gran confusión en cómo no hay unos métodos con otros. Con respecto al tema de la asistencia letrada, yo entiendo la asistencia como que un abogado asesora, pero lo tiene que dejar más claro, no se pueda entender porque esté presente.
en las mediaciones, porque la asistencia entendida como presencialidad pues nos crea bastantes problemas y a los propios abogados. Y hay una parte que sí nos preocupa mucho por la experiencia que tenemos, que es la disposición adicional cuarta, en la cual a los tribunales, a los decanos, etcétera, se les da absoluta libertad para firmar protocolos y convenios. ¿En qué condiciones? ¿A quiénes? O sea, tenemos experiencias lamentables en ese sentido. Tenemos experiencias lamentables y entonces, si esto no está regulado, yo entiendo que los jueces tienen dos cosas, por lo que me han dicho. Uno, garantizarse que quien asume el caso tiene la calidad como mediadora, porque están derivando a su caso, a su expediente, a las personas, y no puede ser así anónimo. Tiene que conocer a quien le dé garantía de buenas prácticas en mediadora. Y segundo, que no le compliquen mucho los temas burocráticos y de papeleos y administrativos, le den más carga. Pero garantizándose eso, hemos tenido experiencias donde las mediaciones pues, han sido utilizadas pues, para que los alumnos de muchos cursos adquieran prácticas. Y entonces son cositas que hay que vigilar. Perdona la extensión, pero No. Amparo. No, muchas gracias, Antonio. Pues efectivamente, quienes nos hemos formado en mediación ya hace bastantes años, nos presentábamos como mediadores, pero también recuerdo en fin, que la Ley de Mediación a Asuntos Civiles y Mercantiles ya de alguna forma también indica que tenemos que presentarnos y a veces hasta presentar los galones, como tú has comentado. Juan, yo te agradezco y quienes te estamos escuchando te agradecemos muchísimo y os agradezco también al resto, ¿no? Pero ahora me dirijo a él, esa autocrítica que has hecho también hacia tu profesión, ¿no? Y hacia el mundo en el que tú te mueves. Está claro que muchísimos jueces habéis tenido desde un principio las cosas muy claras y sabéis perfectamente que derivar a mediación con ley, sin ley, como sea, es perfectamente factible y lo ha sido siempre. Pero mi pregunta es un poco personal. Si quieres, como yo digo en las mediaciones, si no quieres no me la contestes. ¿Qué haces cuando la gente te desobedece y no va a informarse sobre lo que es la mediación? No los fusilo. Vamos a ver. Como se suele decir, me encanta que me hagas esa pregunta porque además me permite vincular dos cosas, una que ha dicho Alejandra y otra que ha dicho Antonio, muy interesantes ambas, ¿no? Vamos a ver, sobre el tema de la obligatoriedad, si es pertinente o no la obligatoriedad. Ahí no veo nada, absolutamente. En la medida de lo posible, cerrar los micrófonos quienes no seáis ponentes, por favor. Sí, por favor, os recordamos la necesidad de tener los micrófonos y los vídeos apagados. ¿Esto qué es? Gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Pues, a ver, mi opinión es la siguiente. Yo prefiero seducir para que vayan a mediación que imponer la mediación. Eso es lo que yo prefiero. No estoy diciendo que no sea conveniente para hacerlo, digamos, más generalizado, que se establezca algún tipo de obligatoriedad. Yo prefiero que sea por seducción más que por imposición. Yo soy siempre más partidario de la autoritas que de la potestas, de que las partes sean seducidas por el juez. Antes lo ha dicho Antonio, que la gente no va a motu propio, sino que van o bien porque se les obliga o bien porque se les induce a. Y Alejandra se ha referido, y Antonio también, al juzgado de Málaga, que conocemos todos, tiene su titular, que es un buen compañero, ¿no? Pues lo que yo intento es seducir, es decir, yo esto lo hago de forma oral, en la propia audiencia previa del procedimiento civil. A veces lo hago por escrito, dependiendo del momento procesal. No obligo a ir a las partes, como es natural. Tampoco les pregunto previamente si quieren ir.
La experiencia me ha demostrado que si pregunto si quieren ir, les doy un plazo, a veces no contestan. Yo, si considero que el asunto es mediable, derivo. Pero no digo que es obligatorio ni que voy a imponer multas ni nada parecido. Es decir, yo simplemente le digo, considerando el tribunal que es el asunto susceptible de mediación, por los intereses que están en juego y por la situación que estoy observando, derivo. Si lo hago de forma verbal, me explico un poquito más en función de las circunstancias, ¿no? Por regla general van. Por regla general van. ¿Qué ocurre si no van? Vamos a ver, también haciendo referencia a una cosa que dice Antonio del tríptico este con tal. Esto lo hacemos ya aquí en España también. Yo mismo hago algo parecido a esto. Es decir, nosotros les informamos siempre de la posibilidad de ir a mediación, incluso dándoles un tríptico, que por cierto elaboró el Consejo del Poder Judicial, pero la Generalitat Valenciana también hizo otro, etcétera. Y si no van, yo ya lo hacía antes, pero es que ahora la ley lo habilita. Puedes preguntar a las partes, oiga, ¿usted por qué no ha ido a mediación? Y entonces, ¿qué ocurre si te dicen que no van? Que es la pregunta de Amparo. Bueno, lo que ocurre es que no van a recibir ninguna sanción, ninguna multa o ninguna sanción, porque no lo prevé la ley, pero eso no significa que sea inocuo para las partes no ir sin justificar por qué no se va. Los jueces ingleses de GEME, en una reunión que tuvimos hace ya tiempo, yo hablando con uno de los compañeros ingleses de GEME, le preguntaba, ¿y vosotros, si deriváis y no van a las partes de mediación, qué hacéis? Y claro, los ingleses, como sabéis, no tienen ley procesal propiamente, se basan en la costumbre, tienen otra regulación diferente. Ellos imponen las costas, incluso al que gana, si no va a mediación, porque eso se considera un uso prepotente del derecho, realmente un abuso del derecho, que por cierto lo tenemos en nuestra regulación del Código Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se impide el abuso del derecho y el uso antisocial del mismo, porque el derecho no está para abusar de él, sino para utilizarlo rectamente, de buena fe. Por lo tanto, no ir a la mediación sin justificar los motivos y sin explicar exactamente por qué no se ha ido, sino que no se ha ido porque uno no ha querido ir, y sin darle una explicación, puede suponer un supuesto de mala fe que tiene consecuencias, especialmente en tema de las costas, por ejemplo. Y esa es una regulación que nosotros incluso hemos sugerido al Ministerio de Justicia que se puede implementar, no solamente en el sentido que establecían los jueces ingleses, es decir, uno no puede ir al tribunal con el paradigma de ganar y de vencer solamente. Se va al tribunal porque se tiene una discrepancia con otro sobre una cuestión y uno no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el otro. Pero lo que uno no puede pretender es pensar que uno tiene toda la razón y el otro no tiene ninguna, y por lo tanto el tribunal no tiene más remedio que darle la razón a él, que es muy guapo y muy inteligente. Esto es una concepción del derecho del uso del tribunal que es muy reprobable. Muy reprobable. Es decir, no se puede ir con ese ego al tribunal, porque incluso en los supuestos en los que uno piensa que tiene mucha razón, puede que en algo no la tenga. Por lo tanto, hay que tener cierta humildad también en eso. Y si no se tiene, pues entonces se incurre en un supuesto de buena fe o de mala fe, que debería tener sus consecuencias en materia de costas o en otras. Esa es mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Alejandra, yo ahora te pediría que, bueno, pues te vistieras un poco más de abogada, imagínate con la toga, y entonces, bueno, pues que nos dijeras un poco qué echas de menos, ¿no? ¿Qué echas de menos cuando eres abogada de parte en ese poder o en esa autoridad que tienen los jueces para derivar a mediación, si es que has echado algo de menos? Es decir, ¿cómo se podría reforzar quizá el que se les hiciera más caso? No escucho a Alejandra, no sé si... Alejandra, por algún motivo no te escuchamos. Vale, un segundo. Ahora ya. Ahora. Sí. Sí, ahora ya. Vale, perdón. Que estaba diciendo que entiendo que necesitamos más educación, más formación, más publicidad para la mediación en todos los ámbitos. En el ámbito de los compañeros jueces, en el ámbito de los compañeros abogados, en el ámbito de los procuradores, en el ámbito de todos los que formamos parte del sistema de administración de justicia.
Es cierto que hay mucha desconfianza, como decíais al principio, Antonio y Juan, de lo que se desconoce, se teme. Y yo creo que eso ocurre mucho con el tema de la mediación. Como abogada también creo que no se sabe vender a los compañeros. Perdón un segundo, ¿me escucháis? Sí, sí. Es que cada vez que me entra una llamada, aunque lo tengo silenciado, se corta el audio. Entonces no sé si me seguís oyendo, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que para los compañeros es fundamental que vean el protagonismo que tenemos los abogados dentro de la mediación. Muchos compañeros piensan que si hay mediación el abogado desaparece y como bien decía Antonio, la labor del abogado es fundamental en la mediación. Aunque no estés asistiendo a las sesiones de mediación porque puede ser contraproducente, muchos abogados revientan las sesiones de mediación o los posibles avances que hay dentro de la mediación, sí que es necesario ese asesoramiento jurídico. Los mediadores como tal no podemos asesorar. Está completamente vetado para nosotros el darle ningún tipo de asesoramiento jurídico. De ahí la función del abogado que sea tan fundamental en el acompañamiento al cliente durante la mediación, en la plasmación del acuerdo en su caso, la homologación o la elevación al público del acuerdo. Entonces, insisto en la necesidad de esa formación, publicidad y dar a conocer la mediación en todos los ámbitos de la sociedad y especialmente en el ámbito jurídico, porque evitaría muchísimo sufrimiento, muchísimo atasco judicial que viene derivado por lo que dice Juan, el yo tengo que ganar por encima de todo porque tengo la razón y sin embargo la mediación es el win-win, ganamos todos. Muy bien, Alejandra. Y Antonio, tú como mediadora secas, ¿qué haría falta pues, para que cada vez menos, ¿verdad? Ocurriera pues, lo que a veces ocurre a los mediadores cuando llega una derivación y está todo el mundo convocado y de repente pues, no aparece la parte que estaba convocada? ¿Qué haría falta para esto? Es decir, para reforzar un poquito más esa autoridad o ese poder, ¿no? En cuanto a la derivación. Voy a decir algunos, para contestar esto lo tengo que contextualizar para que podamos entender el porqué. Por supuesto. Nosotros, voy a poner unas estadísticas. En Andalucía, en un año hubo en 15 sedes subjudiciales 914 derivaciones. Esto es importante. Pero la asistencia de alguna de las partes, esto es como un embudo. Hay jueces que empiezan a inundar y hacen muchas derivaciones y está como Juan, ¿no? Como señor Utrera. Muchas derivaciones, pero esto va cayendo en un embudo que al final va quedando poco, casi en nada, con una cantidad de filtros. Y son importantes conocer esos filtros. Primero, que acuda a alguna de las partes es prácticamente el 60%. De los jueces comprometidos en Andalucía, que por lo menos han dicho al Consejo General de Poder Judicial y a la Junta de Andalucía que les interesa la mediación, hay 60. Que hayan hecho alguna vez alguna derivación, 26. De los 26, entre 7 tienen el 90% de las derivaciones. Entre 7 jueces. Es decir, y lo voy a decir con nombre y apellido: Almería, Campos de Gibraltar, Huelva, Córdoba y Málaga. En otras provincias, 0 patatero, hablando mal y pronto. Entonces, y en esa provincia porque hay un juez de los apóstoles de la mediación, porque es uno y hay muchos más jueces, con lo cual, a partir de ahí empiezan las derivaciones y dejan de un 61% que puedan asistir a escuchar una sesión informativa. ¿Qué pasa por el medio? Pues nosotros los hemos encontrado. Primero, cláusulas de derivación, desde luego poco motivadoras. Yo sugeriría que las cláusulas de derivación, pues si no se estandarizadas, porque cada juez tiene su forma de hacerlo, pero hemos encontrado algunas cosas en las cláusulas no son muy claras ni incentivadoras para la mediación. Segundo, escondidas.
donde algunas veces ni siquiera los abogados se han dado cuenta que estaban, porque vea la fecha de señalamiento y ya paso de hoja porque está en la tercera página sin estar en negrita. Tercero, en el next no les aparece. Con lo cual, hemos tenido casos donde ha venido a lo mejor una parte, nos ha dicho, pero si la otra parte está en el pasillo, ¿por qué no viene? La hemos llamado y dice, mi abogado no me ha informado. O sea, hay un filtro de cosas para la asistencia. Y una vez que te asiste, puedes venir una parte con su letrado, sin su letrado. Se le da la sesión informativa, pero para que sea efectiva, para que se pueda calcular cuál es el valor del trabajo de mediación, tienen que venir por lo menos ambas partes. Y si es con su letrado, mejor, porque da mejores resultados. Y además de muchos de esos van también a justicia gratuita. Tercero, el modelo de sesión informativa que damos nosotros. Estoy queriendo ser, porque todos vamos aprendiendo, o sea que en los errores yo he sido el primero en caer, ¿no? Pero sesiones informativas, que es lo que yo llamo el kit del mediador, donde informo de aquello de la voluntariedad, imparcialidad, tal, y con eso ya está el trabajo hecho, sin ningún, como ha dicho Juan, labor de persuasión, labor de escuchar mínimamente para saber por dónde tienen que tirar. Muchas veces las sesiones informativas no han sido las más adecuadas. Con esto, ¿qué quiero decir? Independientemente de que los jueces deriven, hay muchos filtros, donde los casos al final que lleguen a mediación, porque las dos partes se han enterado con un mediador que les ha informado y les ha persuadido, y además que quieran ir a mediación pagada además, pues al final de las 900 y pico, pues se queda en un residual, que no tenemos las estadísticas, pero por ahí hay que muchas, como ha dicho antes Juan, el cómo se hace. No basta con decir que se derive, que se hagan las sesiones informativas obligatorias. Es que en el transcurso del camino se va quedando un embudo donde hay muchos filtros y al final no llega. Muy bien, gracias Antonio. Estamos en nuestros aproximadamente últimos 25 minutos, que a mí personalmente, pues la verdad se me han hecho muy cortos, ¿no? Porque hay tantas cosas que ir desgranando en todo esto. Y antes de darles la palabra a los asistentes para que formulen sus preguntas a través del chat, pues yo tengo una varita mágica. Y con esta varita mágica, en muchísimas ocasiones, en mediación y fuera de la mediación, pues podemos hacer milagros. Y como estamos en la semana de la mediación, es cuando se dice a alguien que cumple años, ¿verdad? Y que sople las velas, pues tiene que pedir un deseo. Y a mí me gustaría pues que cada uno de vosotros formulara uno o varios deseos para la mediación en concreto de cara al año 2021 que acabamos de empezar. Y con esta varita se cumplen, ¿eh? Pues a través del chat hay ya intervenciones desde hace rato. Perdona, Esther, a ver si Juan, Alejandra y Antonio nos dicen sus deseos. Perdón. Gracias. Por supuesto. Nada. Y tú también puedes formular el tuyo, Esther. Gracias. Gracias. Juan. Yo me he inventado lo de la varita mágica, me encanta. Me voy a comprarme una yo, como esa. Mira. Pero porque en ninguna parte de la ley dice que el juez no pueda utilizar la varita mágica en una audiencia previa. En eso coincido con Antonio. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Es la diferencia entre hacerlo muy bien o hacerlo regulín. Regular, más bien tirando a mal. Vamos a ver. Por lo tanto, el deseo que yo voy a plantear, quizá lo habéis ido leyendo a lo largo de mis intervenciones. Pasión por la mediación. Ese es mi deseo. Pues muy bien, pues ojalá se cumpla cuanto antes. Y Alejandra, ¿qué desea? Yo que la gente la conozca. O sea, dar a conocer la mediación es fundamental. Lo decía antes,
mientras no lo conozcan, no se van a poder apasionar como estamos apasionados nosotros y no van a poder descubrir las maravillas que tiene. Quizá al hilo de cómo podríamos hacer que fuera algo que no fuera coercitivo el asistir a la sesión informativa, quizá metiendo la sesión informativa dentro del proceso judicial, igual que ocurre con la conciliación previa, no en el SMAC, sino la conciliación previa en el juzgado en los temas laborales. Señalar una sesión informativa, evidentemente no el mismo día del juicio, sino con bastante anterioridad, y dar la oportunidad de que se tenga conocimiento y que los mediadores, con esa formación específica que decía Antonio y esa capacidad de seducción, sean capaces de atraer a las partes a este mundo tan apasionante. Muchas gracias, Alejandra. Y Antonio, ¿tienes algún deseo que formular? Bueno, como todos nosotros, como toda España, lo primero que acabemos con el COVID. Eso es lo primero, que podamos recuperar los encuentros, los abrazos, las mediaciones cara a cara. Con respecto a la mediación, pues que ahora que se inicia el periodo de consultas, pues que sea de consultas de verdad, que podamos aportar pues todas las sugerencias, que al final este proyecto, que yo lo veo positivo, pero que como todos pues son muy mejorables y que podemos aportar. Nosotros como asociación siempre hemos trasladado nuestras aportaciones como soluciona, y la hemos trasladado a través de FAPROMED, que es la Federación de Asociaciones Profesionales, ya que estamos presentes en el foro de mediación del Ministerio de Justicia como la vía que hay establecida para podernos sentar ahí y poner negro sobre blanco las sugerencias. Y ya más personalmente, nosotros, aparte de las regulaciones, apostamos porque los mediadores, aquello que se decía Einstein, de que si quieres cambiar las cosas, pues no tengas que seguir haciendo lo mismo, pues tendremos que cambiar un poco el paradigma nuestro. No son las partes las que van a tocar a nuestra puerta, somos nosotros los que nos tenemos que acercar a la gente si queremos que la gente se acerque a la mediación. Muy bien, pues muchas gracias. Pues así sea y que se cumplan nuestros deseos. Y ahora sí, perdóname, Esther, cuando quieras. No, perdóname tú a mí, No. solo faltaría. Pues hay preguntas un poco para todos, hay opiniones, algunos compañeros que trasladan que están de acuerdo con muchas de las intervenciones que se han hecho. Por ejemplo, y para todos, una compañera, Cristina Ortega, preguntaba, como la eterna pregunta, ¿qué necesitan escuchar los abogados para recomendar la mediación a sus clientes? Además de darles su lugar como asesores, ¿se trataría solamente de un problema económico? ¿Qué se puede hacer? Bueno, si queréis, compañeros, también teniendo en cuenta que la abogada de los tres soy yo, me voy a tomar el beneficio de ser la que contesto. Desde mi punto de vista hay un gran componente económico, ¿vale? No es lo mismo llevar un contencioso, lo sabemos todos. Estoy hablando de divorcio, por ejemplo, o una herencia. No es lo mismo llevar un contencioso que llevar un mutuo acuerdo, que derivar a mediación. La cuestión es, ¿eso es lo mejor para nuestro cliente? Es trabajar desde el punto de vista interno de la deontología y de la profesionalidad, para evaluar si realmente lo mejor para mi cliente es someterle a un proceso de 2 años de duración, equipos técnicos psicosociales, meter a los niños en una guerra para al final alcanzar una solución que probablemente podías haber terminado mucho antes, con muchísimo más beneficio emocional para tu cliente y con una solución más a largo plazo. Eso quizás es algo que solo se da con formación. Yo soy muy pesada con el tema de la formación, el conocimiento, la publicidad, pero es que es cierto que si no se hace esa labor entre los compañeros, es muy difícil que confíen en la mediación, porque muchas veces, y a mí me ha pasado antes de conocer la mediación y lo reconozco,
O sea, se ve al mediador como un enemigo, como alguien que no tiene ni idea, que no sabe nada del caso, cuando precisamente en la mediación se entra precisamente a esas raíces del problema, se hurga en cuál es la base que ha llevado a esa pareja a ese momento. No se juzga que se produzca la separación, todo el mundo es libre de separarse, hay veces que son parejas que es incompatible la convivencia, pero sí que se busca la solución para que sean capaces de seguir comunicándose por esos niños. Y precisamente, insisto, formación, mediación, conocimiento, quizá la labor del colegio desde este punto de vista es fundamental para que los compañeros que no tienen relación con la mediación la conozcan, que se imponga como un requisito para poder acceder al turno de oficio, que se busquen fórmulas para que se conozca por parte de todos los compañeros lo importante que es la mediación y el dar un buen asesoramiento al cliente. Hay otras cuestiones que trasladan, en concreto con relación al anteproyecto y la confusión entre la mediación y otras figuras. Se pregunta a una compañera, Juana Rebollo, si no queda la mediación como un patito feo. Además, se trasladaba que estaba de acuerdo con Alejandra en que hacer la sesión informativa obligatoria no es hacer la mediación obligatoria, sino dar una oportunidad para que se pueda celebrar el procedimiento. Además, hay otra compañera también, Pilar Benito, que está de acuerdo y insiste en que entiende que habría que clarificar y no meter todos los ADRs en un cajón desastre. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Bien, sobre esa cuestión yo creo que lo he dicho antes bastante claro. Yo creo que es una de las sombras del anteproyecto. Es decir, porque además, como dice un viejo refrán español, que mucho abarca, poco aprieta. Seguramente no hay que mezclar churras con merinas y seguramente hay que distinguir unas cosas de otras, siendo todos los métodos de solución de los conflictos adecuados para lo que son adecuados. Lo cierto y verdad es que la mediación se revela como un método específicamente útil que debería tener una regulación específica en el procedimiento, y eso es lo que yo echo de menos. Muy bien. Insiste en toda la gente que está participando a través del chat en que efectivamente es fundamental que se conozca, que se dé difusión y que se conozca para que pueda ser entendida y para que la gente se apasione y utilice este método de resolución alternativa. Juan Carlos Villalón en concreto dice, aunque pueda estar de acuerdo con que la sesión informativa sea obligatoria, ¿cómo valora la moderadora y los ponentes el riesgo de que se convierta en un trámite como la conciliación administrativa, ahora inasistente, previa a la vía jurisdiccional social? Puesto que antes han contestado, yo voy a contestar dos cosillas. Una de las preguntas que he hecho, creo haber entendido que Cristina Ortega, hay una cosa, voy a poner un ejemplo. Las partes y sus abogados llegan. La letrada administración de la LAG le recomienda ir a mediación, a una sesión informativa. Los abogados no se lo recomiendan a las partes. Las partes dicen, de esto no sabemos nada, ¿cómo que no nos habéis informado? Van a una sesión informativa. De la sesión informativa van a una mediación. Y en una sola sesión llegan a un acuerdo y después de 3 años de litigio, en contra del criterio de los dos abogados de que fueran a mediación. Esto no debe pasar. En segundo lugar, con respecto al anteproyecto, yo no sé si es patito feo, nosotros como lo queremos tanto, pues nunca lo vamos a ver feo, pero sí de ponerle un poquito de patito al lado en la fotografía. Está al margen un poco en la fotografía. Se ha puesto en primer lugar otros ADR, probablemente con el criterio de que las futuras unidades
de mediación que se deberían de crear en los juzgados, pues funcionen como el sistema multipuerta y digan, pues ve a este sitio o ve a este otro, o utiliza este método o utiliza este otro. Pero como todo eso está tan en el aire, cómo pueden conveniar los decanos, los jueces, los tribunales, a quién derivar. Pues queda todo eso muy en el aire. Con lo cual, si eso mañana estuviera en vigor, pues los abogados, ¿dónde iban a acudir? ¿A qué mediadores? Pues se corre mucho el riesgo. Yo que vengo del campo laboral, hay dos sistemas. Hay el sistema del SEMAC, que es el que nunca ha funcionado, pero después hay 17 sistemas autonómicos articulados de mediación laboral, empezando por el estatal del SIMA. Y esos están articulados, esos están reglamentados y eso funciona. Mejor o peor, pero funciona. Para conflictos colectivos, conflictos jurídicos, etc. Hay dos ámbitos dentro. El que no funciona, que es el SMAC, y el que está funcionando, que está muy articulado, con mucha experiencia en todas las comunidades. Son de modelos probablemente unos diferentes de otros, pero ese sí funciona. Pues aprendamos. Si queremos construir sistemas similares a este segundo que funcionan en el ámbito laboral, o si los dejamos para que vayamos resolviendo los problemas día a día y se convierta al final en que las propias oficinas que haya en los juzgados pues nada más que sirvan para poner el sello de que han venido por aquí. Yo creo, como decía antes, que la seducción es fundamental, o sea, contar con un buen mediador que sea capaz de seducir a las partes para que confíen en el proceso y se dejen llevar a una solución es fundamental. Y para ello es muy importante cómo van a articular esas derivaciones, como bien dice Antonio. Sobre todo distinguiendo bien cada uno de los sistemas que están proponiendo en el anteproyecto. No se puede hacer un totum revolutum. No tiene nada que ver una conciliación con un arbitraje, con una mediación, y las aplicaciones prácticas que tiene cada uno de ellos, incluso en algunos casos que podrían ser excluyentes, como en el caso del derecho de familia, un arbitraje no tiene mucha solución, una negociación asistida tampoco. Quizá hay que especificar bien, diferenciar bien e incluso asignar para un inicio de alguna manera un sistema alternativo para cada tipo de conflicto diferente. Yo lo dejo encima de la mesa. Evidentemente, la cuadratura del círculo no existe, pero sí que es cierto que por algún lugar tenemos que empezar y que la mediación tiene un lugar predominante en este avance que se está produciendo con el anteproyecto. Bueno, Juan Carlos Villalón ha metido en este charco a la moderadora y yo, por supuesto, suscribo todo lo que los ponentes han ido desgranando a lo largo de sus intervenciones. Y por decir algo, pues yo creo que toda aquella persona que deba informar de lo que es la mediación, lo que es la conciliación, qué diferencias puede haber, si para el problema que traen o están exponiendo sería más conveniente una solución u otra. Yo creo que esas personas tienen que tener una formación rigurosa en métodos alternativos o adecuados de resolución de conflictos y además tener una formación en mediación. Y con esto, cuando digo todas las personas, pues todas las personas, es decir, los jueces que derivan en este país, a mí me consta que están todos formados y que saben que cuando derivan saben lo que están diciendo y saben a dónde les llevan a las personas, pero es verdad que a lo mejor en un momento determinado, y a lo mejor precisamente ahí puede estar la gracia, ¿no? Que para evitar que eso sea simplemente vengo aquí, fírmeme la papeleta, ya he estado y ahora nos vamos al juicio, pues a lo mejor resulta que efectivamente tenemos que ser más rigurosos y apostar porque todas esas personas que en un momento determinado van a dar esa primera información, no estoy hablando ni de premediación, ni estoy hablando de sesiones informativas, ni nada de esto, estoy hablando de ese primer contacto,
pues yo creo que tienen que estar formados en mediación. Un poco pues copiando, por así decirlo, lo que se hace en los centros de mediación, en las instituciones de mediación, que hasta las personas que están desarrollando tareas que a lo mejor son más administrativas, no son tareas de mediación propiamente dichas, a todas se les exige una formación en mediación. Yo creo que eso es importante para que esas personas sepan de qué están hablando. No hay ahora mismo como tal ninguna pregunta en concreto. Efectivamente van opinando al hilo de vuestras intervenciones los compañeros por el chat. Juan Carlos Villalón da las gracias por las contestaciones. Sí, pues muchas y Juana gracias. Rebollo establece... Ay, perdona, Esther. no, Es que estaba viendo Alejandra. una pregunta directa para mí, por eso... acaba. No, adelante, no estaba diciendo nada más. En el chat está escribiendo Ana Armesto, pregunta que le ha parecido entender que yo he dicho que en familia no tiene cabida la negociación asistida, si lo podría aclarar. Yo no he dicho que no tenga cabida porque todos los ADRs tienen cabida en prácticamente la totalidad de los conflictos, pero sí que es cierto que hay algunos que sus características esenciales resuelven mejor cada tipo de conflicto. Evidentemente, la negociación asistida en familia también existe, es el derecho colaborativo, es también una materia muy desconocida, una gran herramienta para trabajar en las negociaciones de familia, pero no resuelve el conflicto interno. Eso es el matiz que quiero darle. Una negociación asistida se puede hacer, evidentemente, en este sentido el derecho colaborativo, para aquellos que no lo conocéis, digamos que es una mezcla entre la abogacía y la mediación, más o menos, ¿vale? Básicamente sería unos abogados que además renuncian expresamente, es una de las características esenciales, renuncian expresamente a acudir al tribunal si no son capaces de alcanzar un acuerdo con sus clientes, de tal manera que no hay ninguna motivación por parte de los abogados para no alcanzar ese acuerdo, y se hace un asesoramiento dentro de un ambiente flexible como podría ser el de una sesión de mediación sin llegar a ser una sesión de mediación. Yo lo que quería decir con la manifestación que he hecho antes es que cada materia tiene un tipo de ADR que le podría encajar más. Y en el caso del derecho de familia y sucesiones, que es lo que a mí me toca más de cerca, porque es lo que prácticamente en un 90% es mi dedicación dentro del mundo de la abogacía, sí que es cierto que la mediación indaga más dentro del conflicto, estudia el conflicto, lo analiza, busca las soluciones para que ese conflicto aflore, pero el real conflicto, no el yo quiero al niño los martes, yo quiero al niño los jueves, sino qué es lo que subyace realmente, qué es lo que motiva a las partes para estar en esas posiciones, desde lo que nosotros en mediación llamamos los intereses y las necesidades reales que tienen las partes. Entonces, en el ámbito del derecho de familia, es más adecuada la mediación porque indaga, rasca, saca ese conflicto a flote y trata de resolverlo. Por eso entiendo que la mediación en este ámbito es mucho más adecuada, que no quiere decir que una negociación asistida no pueda ser factible. De hecho, yo llevo 20 años en la profesión y prácticamente lo que he hecho durante estos 20 años en las negociaciones con los compañeros es negociación asistida de alguna manera. Entonces, no es descartar, sino, digamos, buscar la pieza que encaja mejor dentro de todos los ADRs en cada una de las materias, por lo menos para hacer una punta de lanza para que el anteproyecto pueda desglosar mejor los distintos tipos de ADRs y no hacer el totum revolutum que han hecho en el mismo. No sé si he contestado la pregunta. Gracias. Perdona, Esther, Ignacio Alonso dice que él había formulado una pregunta. Sí, ahora mismo, para Juan Francisco. Sí, ahora mismo la iba a trasladar, efectivamente. Pregunta, dice, ¿cómo quedará en su opinión la derivación judicial a mediación si se mantiene el anteproyecto de eficacia procesal, dado que éste ya lo exige como requisito de procedibilidad? ¿No quedaría desvirtuada la posibilidad de derivar? Si ya se negoció, medió, concilió para poder demandar, parece que no tendría mucho sentido volver a intentarlo con la derivación, ¿o sí? Bien, en mi opinión, y como tenemos en la mesa a Antonio, que es un experto negociador en el tema laboral, esto lo aprendí de los negociadores, que dicen que cuando fracasa una negociación, lo que hay que hacer es seguir negociando. Es decir,
yo creo que no tiene ninguna justificación pensar que como ya se ha intentado un acuerdo, pues que luego no es posible, porque las circunstancias van cambiando. Lo que no ha sido posible antes puede ser posible después. Por lo tanto, yo creo que no se debería impedir o recortar la posibilidad de hacer una mediación o una derivación a mediación, aunque se hubiese intentado una anteriormente. A mí, también que si se hubiera intentado una conciliación por el lag, no se puede hacer una derivación posterior. Yo creo que esto es un error de partida. ¿Por qué? Porque las situaciones van cambiando y lo que antes no era posible hoy puede ser. Y no hace falta que pase mucho tiempo entre un momento y otro. Es decir, en mi opinión, el hecho de que se haya producido un intento de negociación, sobre todo si es el requisito de procedibilidad que se corre grave riesgo de que se trate de un puro trámite, es decir, que no se ejecute realmente con la voluntad de negociar, sino simplemente de obtener el semáforo verde para iniciar el proceso judicial, creo que en ningún caso se debería impedir que después se pudiera efectuar una derivación intrajudicial. Es mi opinión. Hay otra pregunta más también que traslada José Miguel Hernández Vicente con relación al anteproyecto. Dice, ¿no sería el juez el más capacitado para derivar al método de ADR más adecuado como inicio de solución del conflicto? Sí, yo pienso que sí. Es más, el hecho de que se diga no, cuando es un tema de construcción, que sean los arquitectos, no, vamos a ver, porque el conflicto tiene que ser analizado, diagnosticado, como he dicho antes. El diagnóstico del conflicto lo puede hacer el juez, lo puede hacer el LAG, pero si el juez hace el análisis del conflicto porque lo conoce perfectamente, es el más capacitado, si lo hace bien, para elegir quién es el centro de mediación adecuado para ese conflicto o de la comediación, porque a lo mejor no es solamente el hecho de que sea un conflicto de construcción, no presupone que sea una cuestión eminentemente técnica. Podemos estar ante un conflicto de otro carácter. Por ejemplo, tenemos muchas veces conflictos en el ámbito vecinal o comunitario de un señor que no paga, un vecino que no paga los gastos de comunidad. Yo pregunto muchas veces a los abogados, ¿ustedes han preguntado a ese señor por qué no paga? Porque a lo mejor no paga o bien porque no tiene dinero, o bien porque no puede, o bien porque le trataron mal en otra junta, porque tiene un problema personal con el administrador, con el presidente. No debemos presuponer por qué razón alguien se comporta de una forma determinada. Y esa forma de reacción puede ir cambiando con el tiempo. Es decir, en un momento dado, el conflicto puede estar pivotando sobre una cuestión económica y en otro momento ese conflicto puede estar pivotando sobre otra razón que no sea esa. Por lo tanto, la posibilidad de introducir una fórmula de negociación yo creo que debe ser siempre posible. Y es el juez, yo creo, la persona adecuada para esto, porque es el que conoce bien cómo está la situación, si se lo ha hecho. O sea, partimos de la base que es un juez competente, que se ha estudiado el asunto, que tiene capacidades para derivar. Es la persona, en mi juicio, más... Es lo que yo intento hacer. Si no hay alguna pregunta, añadiría, y recogiendo lo que ha dicho Juan, del ámbito de la enseñanza de temas laborales, tenía una enseñanza que viene bien para esto, que es que si no estás en la mesa, estás en el menú. Entonces, más vale estar presente, estar implicado, porque si no va a haber una solución que puede que te esté comiendo después un marrón que no te esperaba. Y con respecto a los tiempos, aunque haya pasado antes, yo creo que la gente cuando llega ya en mediación intrajudicial, ya los conflictos ya digamos muy quemados, pero las mediaciones tienen, las negociaciones incluso tienen sus tiempos. Yo recuerdo el tema de huelgas, por ejemplo, pues no convocábamos una mediación 15 días antes, porque los actores tienen que hacer su papel y tienen un recorrido del momento en que les llega. Y muchas veces, pues, ya, aunque hayan pasado anteriormente y tengan el papelito, el tener la oportunidad de una repesca
para mucha gente, pues eso es mucha oportunidad, incluso, y que más con el tema de las ejecuciones, ¿no? Cuando llegan a ese punto ya están en una solución inmediata, en una solución de futuro, cuando a lo mejor anteriormente han podido acudir y todavía estaban en una fase de echarse culpas y con la esperanza de poder ganar. Cuando le ven las orejas al lobo, pues puede que tengan otra actitud. Y por otra parte, ya has mencionado una cosa que me ha gustado mucho, Juan, sobre el tema de la pasión, y nosotros la repetimos mucho. En mediación, muchas veces los mediadores hablamos de cómo vendemos la mediación. La mediación es un servicio, y donde está, y un servicio, el propio servicio somos nosotros mismos, mediamos como somos. Y entonces, en esas sesiones informativas, la fase primero tienes que escuchar, después informar y después motivar, porque en definitiva la venta es una transmisión de entusiasmo por algo que tú, por la que tú crees, más emocional. Y entonces las sesiones informativas y las mediaciones tenemos que, los mediadores, ver cómo las hacemos. Por ejemplo, algo que han mencionado sobre el tema de comediación. Nosotros tenemos como guía interna, siempre hacemos comediación, voy a llamarla interprofesional, es decir, con dos mediadores de orígenes profesionales diferentes. Cuando es intrajudicial, uno de ellos viene del campo del derecho para darle más garantía, y además y en temas de familia con igualdad de género, que haya un mediador y una mediadora. Es decir, tenemos que pasar muchas de nuestras propias actuaciones y ver cuáles son las mejores prácticas. Y también tenemos que compartir esas mejores prácticas. Vemos de todo. Los cursos de 100 horas no dan para mucho más. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a los ponentes. Ha sido una mañana, yo creo que muy fructífera absolutamente para todos. Yo, desde luego, he aprendido de las preguntas que han hecho quienes nos han acompañado, de las reflexiones que nos habéis hecho, Juan, Alejandra, Antonio, y por supuesto también muchísimas gracias a Mediaicam, porque es quien lo ha hecho posible. Ha hecho posible que personas que están en Valencia, que personas que están en Málaga, personas que están en Madrid, pues incluso en otras latitudes, pues estemos hoy aquí concitados. ¿De acuerdo? Pues nada más y que tengáis todos muy buen día. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Amparo, muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todas las personas que habéis compartido esta actividad con Mediaicam. Os esperamos en la siguiente.